Entonces, bueno, parte de la idea de esta clase es que retomemos esto de intersección, unión y diferencia, que antes de pasarte ahí, Santi, el coso, el cambio, quiero mostrarles el dibujo que había hecho la última vez. Lo tengo en un video acá. Vamos a ver en qué parte estaba. Y acá está. Bueno, tenemos el video este y en alguna parte, que era por acá, acá estábamos haciendo intersección. Ahí va. Bien. Como para retomar un poco la explicación de la clase pasada, ¿sí? Lo que estaba explicando yo acá era teoría de conjuntos, ¿sí? Que básicamente era decir, ¿qué es la intersección? Que habíamos dicho que si consideramos que todo ese círculo A es una lista, y tenemos una lista B que tiene elementos en común, los elementos en común son los que están pintados acá, entonces lo que nosotros decíamos es que la intersección eran los elementos que eran comunes a ambas listas, ¿sí? Habíamos explicado la notación matemática y todo eso. Después, acá abajo, estábamos dibujando lo que es la unión, que habíamos dicho que el símbolo era este y que en este caso se pinta todo, ¿sí? O sea, son los elementos que tienen en común más los elementos que no tienen en común A y los elementos que no tienen en común B tampoco, ¿sí? O sea, todo lo que hay en la lista de A y B se une. Y después, algo importante, habíamos visto que esto puede ser conmutativo. Es lo mismo decir, la intersección de A con B es lo mismo que la intersección de B con A, ¿sí? Lo mismo decir que la unión de A con B es lo mismo que la unión de B con A, ¿sí? Da lo mismo el orden. Donde sí cambiaba el orden era en lo que seguía, que era la diferencia, ¿sí? Que habíamos puesto, ahí está. Y más acá habíamos puesto un pequeño ejemplo, ¿ven? Entonces, lo que habíamos dicho con la diferencia es que yo tengo todo A, imagínense, y es como que viene B y se come un pedacito, ¿sí? Esa es como la idea, yo siempre me lo acuerdo de esa forma. Siempre es como que está el primero de todos y viene el segundo y se come su parte, ¿sí? Y lógicamente lo que queda acá es lo que no hay en común entre A y B, ¿sí? Solamente lo que tiene B que no tiene A. Acá habíamos visto unos ejemplos. Habíamos dicho que estas funciones no están programadas en Python por defecto, o bueno, si están en alguna biblioteca bastante oculta en Python y no es mi objetivo enseñar eso, ¿sí? Mi objetivo es que ustedes puedan razonarlo para hacerlo ustedes mismos. Bueno, la intersección la habíamos hecho todos juntos en clase. Está en el video anterior por si alguno no lo vio. Y la idea ahora es avanzar con el que es unión y después con el que es diferencia, ¿sí? Y para eso te dejo a vos, Santi, que me habías pedido hacer ese. No, te dejo compartir ahí. Dale. A ver cómo... Ahí se ve. Sí, sí, perfecto. Ah, buenísimo. Lo que sí no estamos viendo la parte de Python todavía. Ahí Ahí está, se ahora ve. sí. Sí, ahora sí. Bueno. Dice el ejercicio, definir una función llamada unión que tome dos listas sin repetidos y devuelva una nueva lista que contenga los elementos de ambas listas.
dice, ojo, la lista de retorno no debe tener repetidos. Entonces, espera que me acomode los auriculares, que si no, no escucho nada. Ahí. Ahora sí. Entonces, yo supongamos que tenemos una lista así. Y otra lista así. No, mejor hacemos así. Entonces, acá yo tendría que hacer una función que tenga como parámetros estas dos listas y que devuelva los elementos de las dos listas, pero sin repetidos. O sea, tiene que quedar 1, 2, 3, no, sí, así. 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí se ve mejor. Yo lo haría así. Recorrería algunas de las dos listas y preguntaría si el elemento ya está en la lista.
si ya está en la lista no lo agrego para no agregar repetidos. Y si no está lo agrego. Para no hacer un ciclo adentro de otro, yo haría esto. Una función que tenga una lista y un elemento. Como pueden ver, esta función de está en lista se usa demasiado en estos, tanto en intersección como en unión, y van a ver que en diferencia también, ¿sí? Yo creo que tienen que separar la E de in, ahí for E in lista, Santi. Ah, sí, no lo había visto, gracias. Sí, creo que te falta el 2 puntos después de, al final del if. Ahí va, También, sí. buenísimo. Ahí está. También lo que pude haber hecho es contar la cantidad de elementos que aparecen en una función y compararlos con los elementos de las dos listas, otra forma con la que se puede hacer. Eh,
Fíjense qué interesante eso que está armando Santi ahí, porque él agarra y dice, che, la unión en realidad es la lista 1 y a eso le voy a agregar las cosas de la lista 2. Fíjense qué buena estrategia que está usando ahí, ¿sí? Él en lugar de agarrar y agregar los elementos de la lista 1 por separado y los de la lista 2 en otra parte, dice, che, pará, la nueva lista ya tiene la lista 1, ¿sí? No tiene sentido que me puedan recorrerla si ya tiene esos elementos. Y fíjense que él está, cuando recorre la lista 2, está haciendo una verificación para fijarse que el elemento que está por meter no esté previamente en la lista, ¿sí? ¿Y esto por qué funciona? Porque el ejercicio dice que toma dos listas sí repetidos, ¿sí? Asuman que las dos listas no tienen repetidos. Pero puede haber repetidos si yo junto las dos listas, ¿sí? Entonces, él ya sabe que nueva lista no tiene repetidos con lo que tiene la lista 1. Pero cuando empieza a agregar los de la lista 2, ahí sí puede que haya repetidos. Por eso esa validación que tiene que hacer él, ¿sí? Ahí va. A ver si anda. No, no anda. A ver qué nos faltó. La condición del if, ¿no habría que negarla? ¿Eh? Ah, claro. La condición del if, de unión, digo. O sea, si no está en la lista, en nueva lista, agregarlo, ¿no? A ver si el elemento no está en, en la nueva lista, lo agrego. Claro, es como te dice, lo tenés que agregar si no está en la lista. Ahí estás volviendo a agregar los que ya estaban. Ah, Ahí sí, es verdad. Ahí está. Ahí está. Gracias. Ahí está. Era para ver si estaban atentos. Bien, Sí, buenísimo. tenemos a alguien Buenísimo. despierto ahí en el chat. Sí, uno. Quiero que los otros 26 que están acá también estén despiertos y nos ayuden, ¿sí? Porque a veces pueden pasar estas cosas. Y bueno, ¿podés mostrar el código un poquito más? Que quería justo mencionar algo. Sí. Bueno, justo la solución de intersección no la tengo acá a mano, pero fíjense que son parecidas, ¿sí? Sí, lo No, único es que la nueva lista en la otra empezaba en vacío y en esta empiezas con una lista que es la primera o la exacto. segunda, podías haber esperado. Lo que sí no sé es, en la que dice nueva lista igual lista 1 más, ¿un vacío se necesitaba? En este caso, Santiago lo puso para... ¿Te acordás cuando yo hablé de que no se modifique la lista original? Sí, Se ve que lo agregó por eso. Ok. Podrían no haberlo puesto, pero tienen que saber que probablemente les va a modificar la lista original. Ok, ¿Sí? bien. Es por eso, ¿no? Sí, igual si Ok. no lo ponen en el examen, está todo bien, no hay problema, porque voy a entender lo que quisieron poner. Dale. Era Ujú. un pequeño truco que yo les mostré justo cuando quise explicar algo y me encontré con que Python siempre me guardaba la referencia de las cosas, pero bueno.
Santi, ¿podés pasarnos esto por Telegram? Si Sí. podés ponerle un comentario arriba que diga ejercicio 15, que es justo el de unión, y si podés mandarlo, así... Ahí está. Dale. Bueno, gracias Santi. Ahí retomo el control yo, si te parece. Me Dale, dejás compartir. quería decir algo. Ah, ok, sí. Sí, también se podría haber hecho, acá el enunciado dice que las listas no tienen repetidos, pero si tienen repetidos, si tuvieran repetidos y yo en esta parte hago esto de acá, los de la segunda lista no agrega los que ya están en la primera, pero en la primera pueden estar repetidos. Entonces, para que no pase esto, yo puedo agregar una lista vacía y hacer esta parte de acá con las dos listas. Ah, está buena esa observación, sí. Sí, claro, buenísimo. Fíjense que, como él dice, esto solamente pasaría con la lista 1. La lista 2 está protegida de que pase eso. Entonces, lo que sugiere es, si necesitamos que ambas listas estén protegidas, es bueno, agarramos y borramos lista 1 más y empezamos con una lista vacía y copiamos eso que él tiene seleccionado tal cual y vamos a renombrar donde dice lista 2, vamos a poner lista 1, ¿sí? Pero va a ser exactamente lo mismo. Sí, eso era nomás. Ah, bueno, está bien. ¿Me dejas compartir a mí? Dale. Ahí va. A ver, vamos a agarrar esto. Bien, voy a aprovechar lo que ya escribiste. Esperen que me comparto yo. Bien. Ahí estamos. Entonces, acá tenemos el ejercicio. Y lo que me gustaría es ver si puedo traer el de intersección para tenerlo a mano acá. A ver dónde lo tengo. Creo que estaba acá nomás. Pues fue el último que hicimos. Acá está. Sí. Lo voy a poner acá justo debajo para que lo puedan comparar. ¿Sí? De hecho, me lo está subrayando porque... Ah, porque mi función de estar en la lista se llama distinto. Ahí va, ahora sí. De hecho, encima justo el nombre de nueva lista nos quedó igual. Así que bueno, ven que es bastante similar, ¿sí? Cambia, ¿qué es lo que cambia entre unión e intersección? Bueno, lo que va cambiando es cómo empieza la nueva lista y en parte la pregunta del if, ¿no? Que tengo que fijarme o en la nueva lista o en la lista de B, ¿sí? Eso es lo que va a ir cambiando en estos algoritmos que estamos viendo, ¿sí? La diferencia no va a ser mucho más distinto de esto, va a ser más de lo mismo, pero tienen que tener en cuenta eso, que siempre van a usar la función, está en la lista, y lo único que va a cambiar es, tienen que pensar qué lista van a fijarse, ¿sí? ¿Cuál les conviene recorrer primero? Si es que alguna les conviene recorrer primero o si da lo mismo,
¿sí? Acá, por ejemplo, en este ejemplo, hubiese dado lo mismo si él ponía lista 2 acá y acá ponía lista 1, ¿sí? Pero no siempre va a ser así. De hecho, probablemente en el diferencia veamos algo que, digamos, no para. No siempre es así. Bien, entonces lo que les propongo ahora, ya que la guía dice hacer el de diferencia, hagamos el de diferencia, ¿sí? Y vamos a llevarnos la hermosa comparación de las tres para ver cómo termina quedando. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, en principio me voy a llevar esto tal cual está. Voy a borrar esto del medio. Y esta va a ser diferencia, ¿sí? Diferencia va a tener una nueva lista y va a retornarla, ¿sí? Por ahora no hay mucho. Si el ejemplo este, tendríamos que ver cómo nos quedaría. Supongamos que hacemos la diferencia de la lista 1 con la lista 2. Yo lo que esperaría acá sería 1, 2, ¿sí? Porque es como que tengo la lista 1 y la lista 2 se comió lo que tienen en común. ¿Sí? Así que bueno, ahora es cuestión de pensar cómo llegamos a esto. Pero bueno. Bien. ¿Qué idea se les ocurre para esto? Para empezar, lo que siempre les digo, miren qué variables tienen. Con nueva lista no puedo hacer mucho, ¿sí? Pues esa variable, ¿con qué la lleno? No tengo nada, ¿sí? Lista A la puedo trabajar si la abro con un ciclo y lista B lo mismo, ¿sí? Entonces, yo lo que pensaría en esta situación es decir, ok, no puedo hacer nada con nueva lista. La única que me queda es trabajar o con lista de A o con lista de B. Perfecto. Ya sé que tengo que trabajar con alguna de las dos. Probablemente voy a tener que hacer un for con alguna. La pregunta es, ¿por cuál me conviene empezar? ¿Qué creen ustedes? O sea lo mismo, capaz que ustedes agarran y me dicen que da lo mismo. Eso puede ser también. Acá Nicolás me sugiere un for con la lista de A. ¿Hay alguien que esté de acuerdo? ¿Alguien que esté en desacuerdo? Me suena bastante razonable. Sí, Cristian. No son conmutativas, ¿no? En este caso. No, no son conmutativas, exactamente. Entonces tendrías que empezar por la lista A. Bien. ¿Por qué empezaríamos así? Porque el que estamos haciendo nosotros es este que está acá, ¿no? Y si se fijan, los elementos que yo quiero son los de A, ¿sí? Entonces yo quiero parte de esos elementos, por ende yo entendería que conviene empezar por la lista, por la primera lista, ¿sí? Por la lista de A. Entonces, for elemento A in lista de A, ¿sí? Y acá, ¿qué se imaginan que va a haber? Lo mismo que arriba, una nueva lista que tome elementos de A, pero solo si están en B. Bien, a ver, vamos a ver eso. No exactamente lo mismo, ¿sí? Pero sí va a ser muy parecido. De hecho, si quieren se los copio y los pego. Y vamos viendo qué le cambiamos, ¿sí? A ver, el if este va a estar seguro. No sé si con esta condición. Eso es algo que tenemos que analizar. Lo que sí estamos seguros es, el for este ya está bien, esto estaba perfecto, esto también está bien, porque en la nueva lista yo voy a agregar elementos de A nada más, no voy a estar agregando, si se fijan acá el dibujo, yo voy a estar agregando elementos de A nada más a la nueva lista, no hay nada que sea de B, ¿sí? Entonces, hasta acá yo creo que todas estas líneas están correctas. Pero ¿qué pasa? No puedo tener exactamente el mismo código porque son operaciones distintas, ¿sí? Entonces, evidentemente algo hay que cambiar en este if, ¿sí? Bien, acá Nicolás me dice if not. Vamos a ver si
si suena bien. Si el append está de más, no, Mike, porque fíjate que en este caso, a diferencia del que hizo Santi, lista nueva empezaba con, perdón, nueva lista empezaba con lista 1, ¿sí? Y en el caso de diferencia, yo lo estoy empezando de una lista vacía, ¿sí? Por eso no está de más el append. Necesito agregar los elementos de A porque la lista no tiene nada en este momento. Bien, pensemos entonces si el condicional está bien. Si no está en la lista de B, entonces, si no está en la lista de B, el elemento A, muy importante esto, que se den cuenta que yo estoy preguntando por el elemento que está en A, yo ya sé que este elemento es parte de A. ¿Por qué? Porque estoy recorriendo la lista de A. No puede aparecerme un elemento acá que sea algo de nada que ver, ¿sí? Tiene que ser un elemento de A porque está en la lista de A. Perfecto. Ahora, lo que me queda preguntar es, che, tengo que fijarme que no esté en la lista de B. Recién ahí, entonces lo agrego, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a probar. Y perfecto, da el resultado que esperábamos, ¿sí? Bien. Ahora veamos qué hubiese pasado si cambiamos esto de orden. Primero pensemos nosotros a ver qué es lo que debería haber dado. Bueno, yo tengo la lista 2 y lo que voy a hacer es comerme con la lista 1 algunas partes, ¿no? Entonces, el 3 y el 4 se me van a ir. El 5, 6 y 7 parece que son los que se van a quedar. Entonces vamos a anotarlos. Bien. Y vamos a ver si realmente es así. Perfecto. Fíjense que yo el único cambio que hice acá fue poner lista 2 en el lugar que estaba lista 1 y poner lista 1 donde decía lista 2, ¿sí? Con esto nos damos cuenta que no da lo mismo cualquier orden, ¿sí? De hecho, se los voy a mostrar para que quede directamente todo el ejemplo completo. Estoy poniendo 2 veces lo mismo. Ahí está. Ahí pueden hacer la comparación. Lo único que estoy cambiando es el orden, ¿sí? Pero habíamos dicho que en esta operación el orden era importante, ¿sí? Mike dice, muestra la primera lista que entra, no toda, ¿sí? Sí muestra parte de la lista que entra, o sea, la primera de todas, pero no todo. Hay una partecita que es la que tiene en común con B que no la va a mostrar, ¿sí? ¿Se entiende ahí un poco la idea? Bien, perfecto. Bueno, básicamente es eso. Fíjense lo parecidas que quedaron todas, ¿sí? Y qué prolijo quedó el código. Porque hice la función, está en la lista una sola vez, y esa función me está sirviendo para construir 3 funciones diferentes, ¿sí? Está bastante bueno como quedó. Obviamente, nada, acá las estoy mostrando todas juntas para que las comparen un poco, ¿sí? Como siempre les digo, para cuando vengan para el parcial, esta función se la tienen que saber, ¿sí? Y sabérsela no quiere decir saberlo de memoria, ¿sí? Les sugiero que esta función la escriban a mano todas las veces que tengan que hacer un ejercicio y van a ver que se la van a acordar, ¿sí? Y lo importante es entender por qué la función esta funciona bien, ¿sí? Para mí es algo básico y fundamental que entiendan eso porque eso les va a permitir entender todo el resto después. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a sacar esta parte y vamos a poner acá ejercicio 16 y pasarlo por Telegram, ¿sí? Ahí lo paso. Bueno, justo ahí me llegó el de Santi también, perfecto. No lo había visto. Bien, entonces ya tenemos diferencia, tenemos todo. Bien, ¿alguna pregunta de esto? ¿Quedó claro? Sé que hay muchos que quizás no lo hicieron, pero sí, déjeme... Yo sí tengo una pregunta, profesor. Sí. En una misma, en un mismo código, ¿cuántas listas podemos crear? Las que vos quieras. ¿No tiene límite Python?
No, algunos lenguajes de programación tienen un límite bastante inalcanzable, pero generalmente, como te digo, es un límite que prácticamente no existe, ¿sí? Porque pensé que eran como las tablillas de Excel que tienen un máximo de renglones y casillas. Sí, es verdad, Excel tiene un máximo, pero en el caso de Python probablemente exista un máximo, pero como te digo, es muy inalcanzable ese máximo, entonces no es algo de lo que tengas que preocuparte. En el caso del Excel, creo que sí hay algunas aplicaciones o cosas que a veces sí se te queda corta. Creo que en las diferentes versiones de Excel lo fueron alargando. De hecho, esto no es que no pasa en los lenguajes de programación, suele ser un límite tan alto que no se suele alcanzar nunca. Eh, pero me acuerdo de una situación en la que, por ejemplo, ustedes todavía no saben mucho del tema, pero para que les vaya sonando, ustedes en programación 1 van a aprender lo que es una clase, ¿sí? En programación hay un objeto que se llama clase o class, ¿sí? Y me acuerdo que las primeras versiones de Android tenían una capacidad limitada de clases, ¿sí? No me acuerdo si eran 65.000 clases o algo así. No viene al caso la cantidad. Lo que sí es importante es que todo el mundo pensaba que nunca se iba a llegar a superar esa cantidad hasta que un día se superó. Y muchos proyectos empezaron a verse afectados por eso y tuvieron que empezar a optimizar código hasta que saliese un arreglo de eso, ¿sí? Hasta que, bueno, la gente de Google terminó haciendo una extensión de la máquina virtual que se usa para correr eso y amplió para que se pueda tener más de esa cantidad, ¿sí? Tengan en cuenta que esto en los lenguajes de programación generalmente nunca se alcanza, ¿sí? Estamos hablando de una situación muy particular y justo eso se dio también porque los primeros celulares tenían una capacidad muy limitada, digamos. Hoy en día tenemos celulares que tienen que son bastante comparables a una computadora hoy en día, ¿sí? Entonces no se esperaba que se alcanzara ese límite, ¿sí? Pero como te digo, no suele ocurrir, ¿sí? Con respecto a mi pregunta, era si podíamos crear todas las listas que quisiéramos, o eso a la larga termina siendo poco óptimo. No, vos podés crear todas las que quieras. Obviamente vos tenés que tomar la decisión porque tener en cuenta una cosa también, cuanto más listas tengas, más memoria va a usar tu programa, ¿sí? Es lo Entonces, que dijo al principio de la clase sobre optimización, creo. ¿sobre qué, perdón? ¿Sobre optimización decís? Sí, sobre la optimización que no es óptima y esas cosas. Recuerdo que había comentado algo así. Las Sí, primeras clases. sí, en realidad lo que dije es que en esta materia no nos vamos a concentrar tanto en lo que es optimización de código, ¿sí? Si ustedes necesitan crear variables de más y el enunciado no lo prohíbe, háganlo, ¿sí? Pero no es importante que hagan el código lo más chico posible, ni que use menos procesador, no, esas cosas acá no se evalúan, ¿sí? Pero sí tienen que saber que en la industria generalmente no se optimiza tanto el código, ¿sí? Entiendo, Porque profesor, gracias por la explicación. el código generalmente optimizado suele ser menos legible y se prefiere priorizar la legibilidad del código, si es que esa palabra existe, frente a la optimización, ¿sí? Y aparte yo les dije una cosa, la gente que optimiza código generalmente es más cara que la gente que no lo hace, ¿sí? No es una práctica común y generalmente termina saliendo más barato aumentar el hardware donde corre el programa que poner a un especialista a optimizar código. Pero eso no quiere decir que no haya ciertos contextos donde ustedes tengan que optimizar código, ¿sí? Pero se va a hacer solamente si es necesario. Eso es lo que quiero que entiendan. Sí, los chicos cuando vean bases de datos, por ejemplo, si tú tienes una base de datos y la normalizas demasiado, ¿no? Es complicado, entonces no la normalizas tanto. Es algo como que también el código a veces no lo tienes que optimizar tanto. Por lo que tú decías, después se hace ilegible. Exactamente, hay una relación ahí costo-beneficio que, bueno, siempre hay que tratar de, dentro de lo posible, mantener, quedarse en el medio de las dos cosas, ¿no?
pero hay algunas situaciones extremas, procesos pesados que corren a la noche o que tienen que terminar en un determinado tiempo, que no queda otra que meter optimización, ¿sí? Que ahí, por ejemplo, el programador que haga esa clase de cosas tiene que saber mucho de algoritmia, tiene que saber mucho de matemática, tiene que tener bastante experiencia en esa clase de cosas y probablemente va a ser un código que solamente él va a entender y un par de personas más, ¿sí? Y eso a la empresa no le conviene, porque se está atando mucho a un especialista que no se sabe si va a estar el día de mañana, ¿sí? Entonces solo se optimizan las cosas que realmente lo requieren. Perfecto, bueno. Vamos entonces, sí. Profe, una consulta ahí en la función diferencial. ¿Se puede preguntar también si el elemento no está en la intersección de A y B? Bien, no estaría mal. O sea, vos decís que acá podrías haber llamado la intersección de A con... Sí. Ahí no la veo escrita, pero supongo que... No, no está escrita, pero es esto lo que vos me decís. Claro. Sí, se podría haber hecho eso. Lo que pasa es que construir la intersección de A con B, por ahí era muy trabajoso que directamente poner acá lista B, ¿sí? Pero sí, se podría haber hecho como decís vos también, ¿eh? No hay ningún problema con eso. Perfecto. Bien, sí. Se va a tener en cuenta para evaluar el tema ese de si es óptimo o no. No, basta que no hagan algo muy loco. A ver, Porque si no, entonces se podría usar la intersección. sí, no hay problema. De hecho, si me lo hacen en el parcial, perfecto y me parece buenísimo. Lo que sí les digo es, eso no es algo que cambie para nada, ¿sí? Ni para bien ni para mal. Ahora, supónganse que hacen un ejercicio extremadamente desprolijo, ¿sí? Y el ejercicio no hace lo que tiene que hacer, ahí no queda otra de prácticamente corregirlo mal por completo, ¿sí? Darlo por mal entero. Pero hay algunas veces donde el código está bastante prolijo y el error que se tuvo es bastante chico. Entonces ahí está el criterio del docente de decir, no, esta persona realmente estaba entendiendo lo que estaba haciendo y simplemente tuvo un desliz, ¿sí? Y quizás en lugar de anular todo el ejercicio, simplemente bajar un poco el puntaje por ese pequeño error, ¿sí? Sí. Pero por eso es importante ser prolijo, ¿sí? Porque si no está prolijo, ya te da la pauta de que esa persona capaz que no tiene claro lo que está haciendo y el profesor no puede dar ese pequeño voto de confianza en ese código que está mirando, ¿sí? Bien, acá Cristian dice, resumen, la función intersección te muestra en una lista lo que tienen en común. La función de... Sí, es así. La función de unión te muestra lo que tienen de distinto las dos listas. No, la función de unión tiene la mezcla de las dos cosas. Espera, ahí te lo muestro. La de unión estaba acá. Ahí está. Fíjate que la unión es todo. Es lo que tenía A y lo que tenía B. Las dos cosas. Bien. Y después dijiste, y la diferencia, lo diferente de una lista con respecto a la otra. Sí, y depende del orden de la lista, obviamente. Perfecto. Bien, creo que hasta ahí vamos. Vamos a ver qué más tenemos por acá dando vueltas. Ya no nos queda tanto de la guía, fíjense que nos queda hasta el 25 nomás. Así que bueno, vamos a ver qué más llegamos a hacer para poder... Tengo el 17. ¿Tenés el 17? Dale, Sí. te dejo a vos entonces. Dale. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, Sí, se ve. listo. Entonces, ese dice, ya lo busco, 17, aquí está. Definir una función llamada MCD que tome dos enteros positivos
y devuelva el máximo como un divisor usando funciones de los ejercicios anteriores. Entonces, lo primero que busqué fue la de divisores, porque así determino si yo tengo un número n y un número m, cuáles son los divisores de esos números, y construir los divisores en unas listas para usar el concepto de lista. Entonces voy a empezar por la de divisores. Entonces, para los divisores teníamos una lista en blanco, ¿sí? Que le voy a llamar lista divisor para construirla. A formar una lista es la misma que usábamos para divisor, pero la idea es que estoy construyendo una lista para usar todos los conceptos. Bien. Y la idea es que para el número que voy a utilizar, o sea, voy a ver, para el número n, por ejemplo, hago un for empiece en 1 y que incluya n más 1 para poder contemplarlos todas las posibilidades. Y ahí confirmo si es divisor o no. Eso ya, digamos que esto lo conocen, y la única diferencia es que yo voy construyendo la lista. Bien, después, si tengo esa función, ya puedo empezar a pedir los números. N va a ser igual al entero. Y acá la idea es que yo entonces construyo o reservo lo que acabo de hacer porque voy a tener que hacerlo para dos números. Le pongo, por ejemplo, divisores de A, que podría ser divisores de N también, es igual a lo que me retornó la función. Divisores de N en este caso. Y repito esto para el siguiente número. Le voy a pedir. Hasta ahí lo nuevo es que construí la lista de los divisores de los dos números. Ahora, si yo lo quisiera confirmar en este punto para saber cómo va, a ver si va bien, si estoy haciéndolo bien, entonces pongo divisores de arriba n y acá m para diferenciarlo. M. Divisor de m, coma, divisores de m. Listo. Si yo lo ejecuto, me pide un número, por ejemplo, 16 y 20. Entonces me está construyendo las dos listas. Le voy a poner 2 puntos. Eso ya lo habíamos visto un par de veces, los divisores o más, porque lo habíamos usado para diferentes ejercicios, para los primos y todo. Entonces esto es simplemente para confirmar cómo voy. Lo puedo comentar. Es la idea ahora, es que tengo las listas que quiero recorrer y voy a seguir usando entonces funciones que habíamos definido antes. La que acabamos de hacer de, ¿cómo es que es? Está en lista, está en la lista, puede ser. En la lista. Bien. Y la idea es usar una lista con un elemento, por ejemplo. Lo que venimos haciendo. Bien, después
para ese elemento, o element en este caso, que está en la lista. ¿Sí? Voy a preguntar si son iguales. Le tengo element, entonces acá le tengo que cambiar elemento para elemento igual. En el caso de que sean iguales, retorno true, ya que hasta ahora casi todo es igual. Y si no, retorno. Bien. Ahora viene la parte sí de la función que realmente me está pidiendo, pero que para poder llegar hasta acá hice lo anterior. Entonces defino una función como la que me pidieron con ese nombre, en donde le voy a entregar dos divisores, por ejemplo, de A, divisores de A. Coma, divisores de B. Tengo estos dos, las dos listas, y defino una variable que le voy a poner máximo como un divisor igual a 0, porque yo nada más debo entregar un número. Y después vemos ahora el concepto. Y voy a recorrerla como estábamos haciendo más o menos antes, para el elemento en divisores de B, por ejemplo. Divisores de B. Es lo que voy a ir comparando. Y la pregunta de siempre. Si está en la lista, está en la lista de los divisores de A, por ejemplo, coma elemento. Entonces eso solo pasaría a la función que está arriba, y en el caso de que esté, entonces como es el máximo común divisor, lo voy haciendo igual al elemento. Así me va quedando el mayor. Y al final, bien, y me falta el llamado de la función. Divisor de A y de B, que sería divisores de N, divisores de M. Bueno, voy a probarlo. Por ejemplo, 16, 20, y ahí me dio un error. ¿Cuál será? La línea 20, profe. La línea 20. Elemento está mal escrito. Elemento. No lo veo. Elemento. En la 20. Ah, ok. Elemento. Gracias. A veces no veo un error. Bueno. 16 y 20. Entonces me da 16. Acá hay algo que no está bien, ¿no? Algo no está bien. Profe, el parámetro de arriba de todo, ¿puede ser? ¿De la primera función? De la primera función, no de esta, sino de la primera función de acá de... De divisor, ¿está bien? La X me confundió. Ah, en la X. No, porque tú le pasas divisores, por ejemplo, de N o de M, ¿sí? Entonces yo estoy pidiendo los divisores
de n y de m. Es más, cuando hacía el print, por ahí iba bien, porque yo lo pongo acá y así por lo menos voy confirmando qué parte está bien. Acá tengo las dos listas. Entonces los comunes sería 1, 2, 4. Ya el 8 también. Ah, no, me estaría dando bien, ¿no? 16 y Alguno, 20. yo creo que ya lo vi. No sé si alguno lo vio No ya. yo no lo estoy viendo. Algo. ¿No importa si X no está definido ahí en la primera función? Me parece que no es eso. Creo que hay otra cosa. Cuando pide No, los creo que divisores, sí, no. sí. Es ahí Mirá, donde. Sí. sí. Ah, sí. A ver. Acá te dice en el chat, no es N en la línea 6. Te dice. ¿Qué línea En la es? 6. Ah, acá, porque es. Yo le paso n. No, pero es que acá toma x. O sea, la n se transforma en x. Ah, es que N no está definida aparentemente. Claro, y será acá entonces x más 1, ¿no? Claro, sí. A Ese debe ver, ser uno de los temas, ¿no? puede ser 1, sí. Dando 16 el máximo, pero sí, los divisores son hasta 16 y el de 20 también. Ah, sí, sería el mayor, ¿no? Pero los divisores de 20 no están bien. Algo en los divisores no está bien. ¿Cierto? ¿Lo ven? Me está tomando el mismo n, Me entonces el parece que llamado, en en el la línea llamado, 14. en la línea, en el llamado, porque aquí estoy llamando con divisores de n. Ah, porque estoy llamando los mismos, acá es m, ¿sí? Ahí va. Ahora acá es m, ahora sí. Entonces pongo 16, 20, sí, ahora sí. Entonces sí me da las dos listas distintas, los divisores de un número, los del otro y el máximo común. Ahora, si lo corro con otro número, por ejemplo, 80, perdón, y un enter que no iba, 80 y 120, por ejemplo, entonces fíjense que va más o menos parecidos los divisores y el máximo que es igual es 40. Entonces sí me está dando el máximo común. ¿Se Bien, entiende, chicos? O sea, ¿se digamos, entendió? ahí lo que él toma es, tiene dos listas de divisores, ¿sí? De esas dos listas hay divisores que están en común a ambas y de todos esos divisores comunes se queda con el máximo. Eso es lo que quiere decir máximo común divisor. Exacto, sí. O sea que esta de acá arriba se entiende más porque ya la habíamos hecho, es construir los divisores en listas. El recorrer este recorrido ya lo hemos visto y esta es la parte innovadora, digamos, la nueva, la que voy tomando el máximo y lo voy reemplazando. ¿Alguna pregunta de esto? Acá Nicolás dice, profe, yo lo hice de otra forma. Bueno, Nico, si Bien, querés sí, pasarlo. claro, está Quiero hacer bien. una aclaración de justo el de máximo común divisor ahí que tenés vos. Sí, Obviamente, él está consiguiendo ahí el máximo, lo dejo bien explícito, seguramente vos lo dijiste. Él ahí está logrando obtener el máximo porque las listas están ordenadas. Él sabe que a medida que avanza las listas, el elemento cada vez va a ser mayor. Entonces no tiene que preguntar si el elemento es mayor que lo que ya estaba en máximo común divisor. claro, porque yo la construí, exacto. Sí. Bien, Como que las construí en orden. ahí te pasaron el código. No sé si te conviene capaz verlo en otra pestaña eso. Así te queda el tuyo. Nico, ¿puede ser que se te haya cortado el código? Me parece que le falta una parte.
Ahí, Fran, ¿me ibas a dejar compartir a mí? ¿O? Ahí está, estabas cambiando vos. Ok. Sí, fíjate, estás muteado. Ah, ahí voy a copiar el código. Ok. Lo que sí, Nico, fíjate que está cortado. Nos falta ahí una partecita. Ahí la pasaste. Genial. Acá está. Ejercicio 17. Esta es la primera parte. La copio acá. Y ahora copio el resto. Bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, define un máximo de la lista, la comienza en 0 y la recorre, y si es mayor, lo hace igual y retorna el máximo. Ah, ok. Y acá los divisores. Ok, los divisores. Ah, espera entonces. De una, el máximo número. Ah, también. Ok. Bien. Y acá recorre los divisores y después el máximo común. A ver qué dicen. Entonces toma los dos números que le pasan y va construyendo la nueva lista. Ah, es parecido, pero lo empieza con una mayor, con un máximo. Bueno, lo pruebo. Listo. A ver. Encontrar algo. Y todo correcto, ¿no? Bien, copiar. Mayor igual a mayor la lista. Ah, puede ser por acá. Puede ser que... Entonces, de 90... Ah, ok, tomo el mayor y de la segunda... Entre 450 y 390 y 360, 90 está bien. Y entre 180 y 20 está bien. Sí, funciona. ¿Okay? O sea que hace algo similar, pero primero va tomando el mayor y después lo compara con la otra lista. Así es, Nico. Esa fue la idea, ¿no? Porque acá es donde la usa. Ah, ok. Bien. Nico, la idea era esa, ¿no? Que tú tomas el mayor y lo comparas con la otra lista. O no con la otra lista, con los otros. Oh, ok, sí. Funciona también, Fer. Sí. Sí, funciona porque toma el mayor y después lo compara con la otra. Entonces, fíjate que acá al final tiene los dos números. O sea, los divisores de 450 y 360, entonces toma el mayor de uno y lo va comparando con lo de los otros. El mayor... Espera. Sí, el de mayor de 450 es 90, por ejemplo. Claro, es común, pasa que, claro. claro, él lo que hace es,
saca la lista de divisores comunes, fíjate más Sí. abajo, Ujú. y de eso se queda con el máximo. Con Sí, el sí, máximo, está perfecto. exacto. Porque él Sí. llama la función del máximo y se va quedando con ese mayor acá. Sí, en realidad Exacto. esa partecita del código antes del máximo, fíjate Ujú. ahí entre MSD y el máximo, ¿eso a qué le suena? Es como la función de intersección lo que está haciendo ahí. Claro. Sí. Porque él se está fijando que el elemento i, que como yo siempre les recomiendo, no le pongan i, pongan el elemento, pero bueno, no importa, lo dejamos pasar. Se está fijando que esté en ambas listas, ¿sí? Entonces es como si estuviese haciendo la intersección. Sí, ok. Bien. Bueno, y después se puede hacer con intersección también, ¿no? Se podría, pero bueno. Y si yo hago la intersección y tomo el mayor también, ¿no? Sería otra práctica. Sí, creo que Ujú. podría Podría haber. ser. Tengo dos listas de divisores, hago la intersección y tomo el mayor. Podría funcionar. Habría que probarlo. Sí, No, pero puede está ser. bien. Está bastante bien esa solución también. Bueno, dejo de compartir. Y Bueno, ahora se los paso. un segundito. Bien, perfecto. Bien, disculpen, pero justo tenía que responder un mensaje. Bueno, ahora sí. Vuelvo a compartir y vamos a ver más o menos qué fue lo que nos quedó. Tenemos entonces hasta el 17. Tenemos esta que es bastante interesante, que es la de los números primos. Creo que esta no la habíamos hecho todavía. Bien. Pero espera, en realidad... Ah, está bien. Nosotros... Perfecto. Nosotros ya hicimos una función que detecta si un número es primo o no. ¿Se acuerdan? Esa función ya la hicimos. Ahora, lo que nos está pidiendo acá es algo totalmente distinto. No nos está diciendo que preguntemos si un número es primo. Me está diciendo, che, dame los primeros n primos. ¿Sí? Ese es el objetivo del ejercicio 18. Vamos a intentar hacerlo. El está en la lista probablemente lo voy a necesitar, así que vamos a dejarlo. Los números primos, necesito saber la cantidad de divisores también. Así que vamos a hacer eso. Cantidad de divisores. O capaz que puedo aprovechar incluso la función que ya habías hecho vos de divisores. A ver si ahí la pasás por Telegram. Estoy intentando para ver si me funciona. Dale. No quiere funcionar este. No me está abriendo el Telegram. Ah, bueno, no te preocupes. Lo hacemos de vuelta, total, viene bien. Dale. Okay. Cantidad de divisores y ¿qué vamos a pasarle por parámetro? Un número cualquiera, ¿sí? Bien, esto es muy sencillo, ya lo saben, for y in range desde 1 hasta número más 1, ¿sí? ¿Por qué número más 1? Porque queremos que lo incluya. Si número puede ser dividido exactamente por i, entonces lo que vamos a hacer es sumar 1 a nuestro contador de divisores, ¿sí? Que lo vamos a arrancar en 0 porque es bastante conveniente en este caso. Y afuera del for vamos a retornar el contador, ¿sí? Bien, hasta acá todo bárbaro. ¿Cómo hacemos para saber si una función, no, si un número es primo? Bueno, lo que tenemos que hacer es revisar la cantidad de divisores
Y si vemos que la cantidad de divisores es igual a 2, quiere decir que el número es primo, ¿sí? Esto lo podrían escribir de otra manera también, que es mucho más familiar para ustedes. Vamos a escribirlo de esa manera. Esto se podía escribir directamente así, poniendo acá return true. Y si no, el else también lo pueden omitir, en este caso, false, ¿sí? Bien, hasta acá creo que venimos bien. Yo antes de seguir con el resto, creo que me parece prudente probar si la función de los primos anda bien. 5 me dice que no es primo. Eso está raro. Probablemente hay algún error en alguna parte. Profe, ¿la función cantidad de divisores le faltan los paréntesis o no? Es verdad, tenés razón. Me faltó acá pasarle el parámetro, gracias. Muy bien, fíjense, estos errores que están acá, ustedes tienen distintos tipos de errores. Uno que son de sintaxis, que Python se los marca. Generalmente el editor de Python se los puede anticipar antes de que lo corran. Después hay errores que ocurren en el momento de ejecución. O sea, acá aparece todo limpio y acá no te aparece ningún error. Y después están estos errores que para mí son los más peligrosos, que son los errores lógicos, ¿sí? Que es cuando ni acá me salta el error, ¿sí? Que fue en este caso, ¿sí? ¿Por qué estos son los peores? Porque no tengo ninguna pista de dónde está el error, gracias ahí al compañero que justo se dio cuenta, pero tranquilamente pueden estar horas y horas boyando en estas líneas de código sin encontrarlo, ¿sí? Así que bueno, ahí va. Ahora sí funciona, vamos a probar con uno que no sea primo. Perfecto. Bien, ya tenemos nuestra función para saber si un número es primo o no. Ahora lo que nos está pidiendo el ejercicio es hacer una función que retorne números primos, ¿sí? Bien, para eso vamos a hacer una función obtener números primos que le voy a pasar por parámetro la cantidad que deseo, ¿sí? Y acá adentro vamos a ir generando nuestros números primos. Bien. Ahora, los números primos no son algo predecible, ¿sí? Yo no sé exactamente cuándo voy a tener el siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Como no puedo saber cuándo voy a tener el siguiente, yo acá voy a tener que ponerme a probar hasta encontrar un número primo, ¿sí? Perfecto, yo me voy a poner a probar. ¿Sé la cantidad de veces que voy a tener que probar hasta encontrar, por ejemplo, 5 números primos? ¿Tengo forma de saberlo de antemano? ¿Qué creen Consulta, profe, ustedes? Sí. ¿cantidad vendría a ser n? Cantidad vendría a ser... Dame un segundo. Sí, n. Exactamente. De hecho, vamos a ponerlo igual, si te parece. Ahí va. Entonces es un range de 1 hasta n-1. ¿Y pero cómo haces para obtener los números primos? Vos lo único que tenés es una función que te dice si un número es primo o no. Pero si vos haces ese range que me acabas de decir, vas a recorrer solamente elementos que están entre 1 y n. ¿Sí? Ahora, yo para que me entiendas, si yo te digo que me des 10 números primos, no quiere decir que esos números van a estar entre 1 y 10. ¿Me entendés? Puede pasarte que el número sea, no sé, 63, ¿sí? Pero vos vas a decir, che, pero es mayor que el n que pusieron acá. Sí, pero yo pedí los primeros 10 números primos, ¿sí? Si cae justo el 63, bueno, será ese, ¿sí? Entonces, en este caso yo no recomendaría hacer lo que me sugerís porque en realidad estoy haciendo que mi for sea bastante estricto, ¿sí? Y en este caso yo no sé exactamente la cantidad de iteraciones que voy a tener que hacer hasta encontrar 10 números primos, ¿sí? Entonces, siguiendo esa lógica, voy a asumir que no sé la cantidad de veces que voy a iterar y por ende voy a construir un while, si les parece. De hecho,
acá lo que voy a hacer es, primero, ¿qué va a devolver esto? Divisores, ¿sí? Bien, lo que voy a decir acá es lo siguiente. Mientras el len de divisores sea menor que n, entonces voy a seguir buscando divisores. Perdón, voy a seguir buscando números primos, ¿sí? Perfecto. Entonces acá adentro tengo que preguntarme... bueno, obviamente necesito un contador, ¿sí? Que lo podemos llamar posible divisor, si les parece. O posible número primo, si les parece. Esto lo vamos a arrancar en 1. Y lo vamos a... O lo podemos arrancar directamente en 2, capaz. Y esto lo vamos a ir aumentando de a 1 en 1. ¿Sí? Perfecto. Voy a tener que preguntar si ese posible número primo realmente es primo. ¿Sí? Entonces vamos a probar. Y si es primo, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo agrego a la lista de... En realidad, acá puse divisores. Disculpen, estoy mal hoy. Esto no sería divisores, sería en realidad los números primos que conseguí. Entonces vamos a ponerle números primos. Disculpen, eso es una equivocación mía. Esto acá también y esto por ende acá también. ¿Sí? Acá es donde voy a agregar mi posible número primo. Si yo logro ejecutar esta línea hasta acá es porque ya sé que el número es primo. ¿Sí? Entonces lo agrego a la lista. En este caso, ¿qué variable pongo acá? Los leo en el chat. Bien, posible número primo, ¿sí? Perfecto. Bueno, obviamente me falta llamar a la función, si no voy a obtener siempre lo mismo. Vamos a agarrar y vamos a llamar a obtener números primos y le voy a pedir los primeros 12 números primos a ver qué es lo que me da. Bien. Me dio el 2, el 3. Fíjense una cosa curiosa que era justo la que le decía el compañero. Me empezó a dar números primos que están fuera de n, ¿sí? Por eso yo no quería hacer un for que esté atado a un rango determinado, ¿sí? Yo acá lo que le estoy diciendo es, che, mientras la longitud de la lista de números primos sea menor a la que yo te pedí, vos seguí de largo, ¿sí? Esa es básicamente la idea de este algoritmo que estamos probando acá, ¿sí? De hecho, acá yo le puedo pedir bastante más. Obviamente, esto cada vez que yo le pida más, va a tardar más, ¿sí? Fíjense como yo acá le pedí 100 y va por el 500, ¿sí? Pero si yo acá empiezo a pedir 1000, por ejemplo, en algún momento esto me lo va a dejar de hacer. Creo que justo llegué al momento en el que no me lo calcula más. Ahí está. Fíjense que yo puse 1000 y no es que hay una relación, porque antes puse 100 y andaba en 500 y pico. Yo ahora puse 1000 y está en 7919. O sea, no hay relación, ¿entienden? Yo no puedo predecir cuándo va a estar el próximo número primo. Simplemente aparece. Así que bueno, perfecto. ¿Se entendió la idea de cómo hacer esto de obtener números primos? Obviamente para eso tienen que haber entendido todo esto que está acá que viene de ejercicios anteriores, ¿sí? Por eso es importante que practiquen porque todo esto se construye. Un ejercicio complejo como este, en realidad es reunir muchos ejercicios simples, si lo ven de esa manera. No digo que sea sencillo, es algo que lleva tiempo pensar de esa forma, pero cuando ustedes logren verlo de esa manera, de repente van a darse cuenta que todos los problemas son fáciles, ¿sí? Es superar esa primera barrera que yo siempre les comentaba de
de que cuesta pensarlo, bueno, una vez que ustedes logran superar esa barrera, les aseguro que todos los problemas que van a ver van a ser sencillos, ¿sí? Profesor, tengo una duda, no lo puedo ver a simple vista y creo que no lo recuerdo. ¿Dónde pusimos el n que no lo establecimos? El N está acá. Es el 100 que está acá. No lo pedí por teclado, no me acuerdo si el enunciado lo decía, seguramente sí. Claro, no. Acá me dice definir una función que tome un entero n y devuelva n primos. No me está diciendo de dónde viene este n, pero sí sería deseable que en el parcial ustedes lo pidan por teclado, ¿sí? Así que vamos a hacerlo. Yo en este caso estaba probando los valores ahí directamente, pero mucho mejor si lo pedimos por teclado, ¿no? Los primeros Perdón, no sabía que no era necesario. No, está bien. Lo que digo es, no, puede pasar que a veces sea necesario y yo me lo olvide, pero en este caso, sí como está escrito, solo te está pidiendo la función. Yo como recomendación, cuando en el parcial les pida solo la función, incluyan un pequeño código de ejemplo de cómo usarla, ¿sí? Háganlo, porque si no el profesor va a estar desorientado y no les conviene que esté desorientado, ¿sí? Les juega más en contra que a favor eso. Bueno, ¿se entendió la idea? Creo que estamos bien. Profe, igual es medio confuso el enunciado del ejercicio, porque en teoría si lo veo a primera línea, te pide los primos entre 1 y n, ¿puede ser? Mm, no, o sea, Devuelva los sí, primeros n. sí te reconozco que puede ser confuso, pero fíjate, si lo lees con cuidado, dice, devuelva los primeros n primos. ¿Entendés? Si vos obviás esta parte de acá, tiene un significado capaz diferente. Ahora lo pienso, devuelva n primos. No, en realidad tiene un significado bastante parecido. En realidad los primeros te dice para que empieces desde el principio. Pero no, en realidad sí te entiendo lo que vos decís de que capaz se puede malinterpretar porque estuviste acostumbrado a ver muchos ejercicios donde vos veías un n y automáticamente ya sabías que ibas a devolver 6 cosas, por ejemplo. Si n era igual a 6, vos ya sabías que devolvías 6 cosas y que ibas a hacer un for de 0 hasta n más 1, ¿sí? Pero no siempre es así, ¿sí? Fíjate, la condición que teníamos que evaluar era un poco más rebuscada. Claro, porque, por ejemplo, si lo que yo voy es que si yo pongo en n pongo 5, por ejemplo, Sí. yo pienso que me va a dar los primos que están antes de 5, no sé, 1, 3 y 5, por ejemplo. Y en teoría el ejercicio ya resuelto te dice que te dé 5 primos. Claro. Eso es lo que me parece medio confuso porque, No, o pues sea, si no te diría que eh, el ejercicio diría definir una función que tome un entero n y devuelva los primos los números primos anteriores a n. ¿Entendés? Lo diría de otra forma. Así como está, yo te entiendo que puede ser confuso, pero está siendo bastante claro el ejercicio si lo leen varias veces. Pero por eso tienen que tener cuidado de leerlo muchas veces para estar seguros de qué es lo que les está pidiendo. Porque como decís vos, tranquilamente lo ves distraído y esto podría tener un significado totalmente distinto, ¿sí? Pero así como está escrito, yo creo que es bastante claro con lo que pide. Nada más es cuestión de leerlo bien. Eh, Bien, espero ahí haber ayudado con eso. Vamos a ver entonces el 19, a ver si alcanzamos a hacer alguno más. Define una función que tome un entero n y devuelva la lista de los primeros primos que aparecen al factoriar n. Ejemplo, para 24 la lista debe ser 2, 2, 2, 3. Bien, perfecto. Esto lo dice porque si factorean 24, no sé si lo vamos a hacer ahora porque no sé si vamos a llegar, pero les doy la explicación por si ustedes lo intentan. Uf, esperen que quiero meter esto acá. Ahí está. Esto IP.
Perfecto. Entonces, si nosotros agarramos y factoreamos el 24, como seguramente habrán visto en la primaria y demás, ¿cómo hacíamos? Lo que íbamos poniendo acá en el lado derecho eran factores primos, ¿sí? Empezábamos por el 2, o sea, siempre intentábamos con el número más chiquito que pudiésemos, ¿se acuerdan? Entonces acá nos quedaba 12, nos queda 2, 4, nos queda 2, perdón, estoy haciendo cualquier cosa, 6, disculpen, 2, 3, sí, ahí lo paso, Marcos. Ven que acá me dio 2, 2, 2, 3, ¿sí? Que es justo lo que dice el enunciado. Ahora lo leemos de vuelta para ver si puedo tirarles alguna pista más. Esto era ejercicio 18. Y ahí lo paso por Telegram. Ahí va. Perfecto. Bien, entonces. Perfecto. El 19 en realidad no es muy complicado. Es parecido a los que ya veníamos haciendo. Por ahora les tiro esta pista para que lo intenten hacer. Voy a ver si hay algún otro interesante que por ahí podamos hacer ahora, en el tiempito que nos queda. Define una función que tome una lista de números S y un decimal X y devuelva la cantidad de elementos S que sean menores que X. Si se pone como condición que S siempre está ordenada de mayor a menor, ¿cómo podría modificarse? No, creo que no tiene mucho sentido. Definir una función que tome una lista de números S y un número decimal X y cambie todos los elementos menores que X por 0. ¿Sí? Bueno, este me parece bastante interesante. Estos que están acá creo que ya van a quedar más para la clase que viene, ¿sí? Entonces vamos a intentar el 21, si les parece. Bien, como entrada tenemos una lista de números S, ¿sí? Y un número decimal X. Perfecto. Entonces lo que hice es, todos los elementos que sean menores, tengo que poner un 0. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo hacemos eso. Primero que nada, este es el ejercicio 21. Bien, y vamos a tomar estos ejemplos que están acá. ¿Sí? Acuérdense que los números con coma acá se tienen que poner con punto, muy importante, porque si no se van a partir la cabeza contra el teclado hasta que se den cuenta. En serio, hay veces que me pasa a mí incluso que escribo el número con coma y no logro encontrar el error, por encima Python no te lo dice. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Bien, vamos a probar entonces. Obviamente esto se lo tengo que pasar a una función, ¿sí? Que esa función va a ser... ok. Vamos a poner... reemplazar menores por 0, que recibe una lista y un número. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iterar la lista. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, tenemos que ver... una cosa más. Acuérdense que siempre que les digo, acá hice modificar una lista, yo siempre les recomiendo que construyan una nueva, ¿sí? Entonces vamos a hacer nueva lista, que es vacía. Como siempre les digo, al final de todo no tienen que olvidarse de devolver la lista. Y acá dentro de ese if, que todavía no sabemos cómo lo vamos a armar, vamos a tener algo de esta forma. Está claro que hay veces que yo voy a querer agregar el elemento tal cual está, ¿sí? Pero va a haber otras veces que voy a querer reemplazarlo por un 0, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Append de 0, ¿sí? Lo único que tengo que pensar es qué condición voy a poner para ver si meto el elemento tal cual estaba o pongo un 0, ¿sí? Bien,
En este caso, si el elemento es menor que número, el enunciado nos decía que teníamos que reemplazarlo por un 0, ¿sí? Y acá me lo está subrayando por algo, que fue lo que me equivoqué. Porque nueva, y después puso nuevo, listo. Ah, bien, gracias. Sí, vamos a cambiarlo acá. Gracias. Estoy disléxico hoy, no sé, me pasa. Bien, vamos a llamar a la función para probarla. Bien, le tenemos que pasar S y X, ¿sí? Les recuerdo que acá teníamos, lo voy a dejar todo juntito para que no haya confusión, le estamos pasando la lista S con el número X. Vamos a ver qué es lo que nos da. Bien, me parece que hizo lo contrario a lo que esperábamos porque evidentemente esta condición la escribí mal, ¿verdad? Claro, exactamente. Yo quería agregar 0 en este caso. Bueno, no hay ningún problema, lo cambiamos, ¿sí? ¿Qué debería hacer yo? Bueno, podría poner el 0 acá arriba y elemento abajo, o puedo cambiar esto por un mayor igual, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí está. Vamos a comparar esto con la solución que nos daba el enunciado y fíjense que nos da exactamente... Uy, esperen. Nos da exactamente igual, ¿sí? Son iguales. ¿Alguna duda con este ejercicio? Creo que no tiene nada raro, lo único raro que tiene es que recordar de vuelta lo mismo, ¿no? Construyan listas nuevas, ¿sí? No sean tacaños con la memoria y usen nuevas listas, ¿sí? Ese es el secreto para que los ejercicios de listas sean prolijos y salgan bien, ¿sí? Les paso esto mientras ustedes me dicen si hay alguna duda y creo que ya iríamos cerrando la clase. Vamos a ver. Bien, dudas por ahora no veo. Sí quiero hablar un poco de los ejercicios que quedan para si alguno los intenta para el lunes, ¿sí? Estos dos que están acá son los típicos ejercicios de funciones que ya están hechas, ¿sí? Nada más que combina listas con eso, ¿sí? Esto es como el último ejercicio de la guía anterior, ¿se acuerdan? Bueno, estos dos son de ese tipo. Y después estos que están acá son ejercicios que son con listas, pero mezclado con cadenas, ¿sí? Está bastante interesante estos dos. Quizás les cueste un poquito, les recomiendo mucho que los intenten. Están buenos, pero la solución de estos los vamos a ver recién la clase que viene. ¿Les parece? Sí, profesor. Bueno, vayan nomás, practiquen en serio, chicos, porque hay muy pocos que están participando. Les agradezco a los que participan y al resto los animo a que se sumen, que todavía están a tiempo, ¿sí? Por favor, practiquen. Cualquier duda la pueden preguntar por Telegram. Y bueno, el video este obviamente está grabado, así que lo voy a subir para que lo tengan, ¿sí? Y recuerden que tienen la playlist para ver todos los videos de golpe si es que están medio perdidos. Pueden volver a empezar desde el principio y hacer una maratón. Eso en YouTube, ¿no? Sí, que siempre cuando yo les paso el video, les paso el segundo link, es la playlist completa, por si alguno lo quiere ver de corrido, ¿sí? Bien.